Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a hablar de la Shigella, que es una bacteria que causa una enfermedad de transmisión alimentaria llamada disentería basilar. El día de hoy les estaremos exponiendo Daniela Suárez, Laura Suárez y quien les habla, Ángela Garzón, estudiantes de Medicina Veterinaria de la Unión Agraria. Bueno, en cuanto a la descripción de la enfermedad, tenemos que la shigelosis es una enfermedad bacteriana aguda que afecta al intestino y es causada por bacterias del género Shigella. La distribución de la enfermedad es mundial, siendo endémica en climas tanto tropicales como templados. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, en 1897 se aisló por primera vez el bacilo Shiga, conocido hoy en día como Shigella dysenteriae tipo 1. Los microorganismos del género Shigella son bacilos pequeños, gram-negativos, inmóviles, que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Este género comprende cuatro grupos: Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella bondi y Shigella sonei. Siguiente, por favor. En la transmisión tenemos que el mecanismo es fecal-oral. La infección puede ocurrir por contacto persona a persona o por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas. La transmisión de la enfermedad es a través de los alimentos. No es tan frecuente en los países industrializados si se compara con la propagación por contacto directo. Las moscas también pueden actuar como vehículo de transmisión, contaminando los alimentos que no son protegidos. Siguiente. En los alimentos implicados tenemos que los datos epidemiológicos indican que la mayoría de las comidas incriminadas han sido platos preparados listos para el consumo. Los más frecuentes son todo tipo de ensaladas, especialmente las elaboradas con papas cocidas, combinadas con pollo, atún, mariscos y lechugas. Siguiente, por favor. En el periodo de incubación, pues se habla que es normalmente entre 1 a 3 días, pero puede variar desde 12 horas hasta una semana para Shigella disentería de tipo 1. Entre los signos, principalmente se ve una complicación enfocada en la deshidratación y esto puede generarse por vómitos y diarreas. También se habla que puede afectar otros órganos aparte del aparato digestivo, puede generar artritis, erupciones cutáneas, insuficiencia renal y problemas neurológicos. Para el periodo de transmisibilidad, pues se mantiene mientras persista el agente infeccioso en las heces y normalmente está dentro de las 4 semanas desde la aparición de síntomas. Siguiente. En cuanto a la historia de la shigelosis, entonces, bueno, en el primer decenio del siglo XIX, los habitantes de la ciudad de Cali, Colombia, sufrieron una epidemia de disentería que diezmó a la población más vulnerable. Hubo hallazgos significativos que fue un contagio que afectó principalmente a los niños y a los ancianos y que también mermó el tamaño de las familias en general. La situación epidemiológica en Colombia de shigelosis, bueno, hubo una distribución mundial de shigelosis y shigelosis de cualquier especie. Se calcula que pues a este nivel la shigelosis causa unas 600.000 defunciones al año, de las cuales las 2/3 partes de los casos se presentan en niños menores de 10 años. Son comunes los brotes en condiciones de hacinamiento y en casos de higiene personal deficiente, como en cárceles, orfanatorios, guarderías, hospitales psiquiátricos y campamentos de gran hacinamiento. La shigelosis es endémica en los climas tropicales y templados. Los casos notificados representan solo una pequeña porción del total, incluso en las zonas desarrolladas. Por lo regular, en una comunidad está presente más de un cero hogar. Generalmente, gran parte de los microorganismos aislados en los países de desarrollo incluyen a Shigella flexneri, Shigella boidi y Shigella dysenteriae.
En cambio, en los países desarrollados está Shigella sonnei, que es la más común, y Shigella isenterae, que es la menos común. En todas las zonas del mundo han surgido cepas de Shigella resistentes a múltiples antibióticos. Bueno, en cuanto a la shigelosis en Colombia, se reportaron dos estudios realizados en los últimos 2 años. El primero es un estudio realizado en la ciudad de Tunja, capital de Boyacá, donde se recolectaron 129 muestras y los resultados mostraron que solo se logró aislar el agente causal en el 83,1% de las muestras, donde el principal agente fue el rotavirus con 48,1% y en el último lugar la shigella con un solo caso del 1,3%. En otro estudio realizado en la ciudad de Bucaramanga, en el cual se tomaron 180 muestras, se obtuvo un resultado similar al anterior estudio, con el rotavirus siendo el principal agente aislado en enfermedad diarreica aguda con el 44,4% y la shigella mostró que aumentó el porcentaje en esta ciudad con el 2,8% de los casos de enfermedad diarreica aguda. En cuanto a la shigelosis en Colombia, bueno, las dificultades económicas que enfrentan los países tercermundistas conllevan a un deterioro de las condiciones socioeconómicas en las poblaciones de bajos recursos e ingresos y en las que habitan en las áreas rurales, promoviendo un crecimiento migratorio hacia los centros urbanos, es decir, las ciudades. Em, Algunas condiciones que en Colombia se ha sufrido desde hace ya unas cuantas décadas, donde las situaciones de violencia y pobreza amenazan cada vez más a la tasa de incidencia de ETA en nuestro país. La limitada oferta de trabajo de las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Santa Marta, entre muchas otras, junto a la falta de capacitación calificada y las necesidades de supervivencia, lleva a algunas poblaciones a buscar alternativas para la obtención de ingresos económicos y una de las cuales es el comercio informal, es decir, ventas ambulantes, incluida la venta de alimentos en las calles. Esta actividad, al tiempo que satisface la necesidad de obtención de comidas rápidas de bajo costo, cerca al lugar de trabajo, estudio o vivienda, especialmente por las poblaciones de más bajos ingresos. Esto presenta beneficio adicional de satisfacer tradiciones de consumo de alimentos típicos y una alternativa para derivar el sustento de miles de personas. La Shigella, al tener un mecanismo de transmisión por alimentos, es propagada debido a, en parte, a estos factores problemáticos a nivel socioeconómico, por lo que, aunque no se han emitido brotes o casos frecuentes en los últimos años con gran incidencia, sabemos que hay una gran probabilidad de una epidemia por esto. En cuanto a la definición del caso, el criterio clínico es una persona que presenta al menos una de las siguientes manifestaciones: diarrea, fiebre, vómitos o dolor abdominal. En cuanto a un criterio de laboratorio, es el aislamiento de la Shigella en una muestra clínica. Y el criterio epidemiológico nos define al menos una de las cuatro relaciones epidemiológicas, que son contacto con otro caso, exposición a una fuente común, exposición a alimentos o agua de bebida contaminados, o exposición medioambiental. En cuanto a la clasificación de los casos, se definen como tres clasificaciones: casos sospechosos, que define que no procede; caso probable, que es una persona que satisface los criterios clínicos y epidemiológicos; y caso confirmado, que es una persona que satisface los criterios clínicos y el del laboratorio. En cuanto a la normatividad en Colombia, en el año 2018 se puso una resolución, la resolución 1646. En esta resolución se especifican y orientan los exámenes de interés en salud pública que se deben realizar los laboratorios de salud pública, entonces departamental, distrital, y pues todos estos laboratorios de referencia y pues contra referencia hacen una red de laboratorios y pues estos laboratorios se alinean a ciertos criterios de acuerdo al Laboratorio Nacional de Referencia.
En esta normatividad, en el primer artículo se especifica que para las enfermedades que causan enfermedad diarreica aguda, que son Shigella y Salmonella, pues se va a hacer uso de estos laboratorios. En cuanto a la vigilancia como tal, con estos laboratorios, está el Grupo de Microbiología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el Laboratorio Nacional de Referencia en el Instituto Nacional de Salud. Esos dos son los principales a los cuales llega como la información y se encargan de hacer los informes. Los laboratorios que se encargan de aislar como tal las bacterias de las muestras fecales que llegan son los laboratorios departamentales de salud pública. Entonces, estos se encuentran en Antioquia, Atlántico, Nariño, Norte de Santander y Bogotá. Estos laboratorios tienen la capacidad para serotificar la salmonela y pues también perfiles de resistencia tanto para salmonela como para shigella. Es decir, ver la presencia de la bacteria, ver como cuál es la especie, cuál es la cepa de la bacteria y ver a qué antibióticos está siendo resistente. Las medidas que se deben tomar para los casos, como mencionaban mis compañeras, que cumplen los criterios y que también se ve que se ha aislado por medio del laboratorio la bacteria como tal, es primero, como tal, aislar la bacteria para confirmar el caso, es decir, se manda la muestra al laboratorio. En la fase aguda de una enfermedad es cuando se presentan los síntomas. Después de eso, según la persona, el cargo que desempeñe, si por ejemplo son profesores o demás, se evalúan las posibilidades que tiene esta persona de contagiar a más personas y pues la necesidad de aislar a esta persona, según pues la transmisibilidad y demás. Entonces, hasta 48 horas posteriores a deposiciones normales, después de que ya haya pasado la enfermedad, es posible aislar a la persona. Después de esto, de que ha pasado la enfermedad, se recomienda limpieza y desinfección de superficies e implementos. Entonces, no solo baños y pues el hogar de la persona, sino también los implementos que ha tocado. Y pues también recalcar en la higiene de manos. La definición del brote dice que son dos o más casos de shigellosis que tengan una relación epidemiológica. En este mapa podemos ver el comportamiento del envío de aislamientos de la Shigella por departamento en un estudio que se realizó de 1997 a 2018. Aquí también se pueden ver muy posiblemente varios brotes, es decir, casos relacionados en los que la gente se haya contagiado una a otra. Tengamos en cuenta aquí lo que mencionaba previamente, que los laboratorios están en Bogotá, Antioquia y norte de Santander, principalmente los que pueden aislar la bacteria. Entonces, ¿cómo podemos ver los lugares en los que se reporta mayor aislamiento de la bacteria son precisamente donde están los laboratorios, porque los demás lugares no tienen, a menos que envíen las muestras, no van a poder aislar la bacteria. Entonces aquí podemos ver por qué se presenta una mayor concentración en Bogotá, Antioquia, Valle y pues los lugares básicamente que tienen los laboratorios. Teniendo en cuenta esto y pues las condiciones que mencionaban mis compañeras anteriormente, podemos ver que pobreza, inseguridad alimentaria, que se entiende como que la persona no tiene acceso a alimentos, tanto en cantidad como en calidad y alimentos que hayan sido tratados de manera adecuada con todas las medidas de seguridad. Hacinamiento, pobre acceso a agua potable para lavado de manos, alimentos y cocción de estos, va a tener una influencia en la presentación de la enfermedad. Aquí encontramos estudios que nos pueden ayudar a relacionar, a ver más en qué lugares también se puede estar presentando la enfermedad, no solo por el aislamiento, porque los lugares tengan los laboratorios. Este fue un estudio realizado por el ICBF principalmente,
y el Programa Mundial de Alimentos, que estudiaba los porcentajes de niños y niñas menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda, que se presenta por Shigella y por Salmonella. Entonces, aquí podemos ver que las áreas en las cuales se presentan son áreas en las que no necesariamente hay laboratorios y pues se va a poder aislar como tal la bacteria. Entonces, por lo tanto, no son lugares en los cuales esté necesariamente reportada la bacteria, pero sí puede estar la enfermedad, que es principalmente en la región andina, pacífica y pues la región Caribe. Aquí podemos ver un mapa con porcentaje de hogares con niños y niñas menores a 5 años con inseguridad alimentaria, que es pobre acceso a alimentos de calidad, cantidad y demás, como había mencionado previamente. Una vez más podemos ver que son los mismos lugares, región Caribe, Pacífica y pues parte de la región andina. Entonces lugares como Huila y Tomaco, Quibdó y estos lugares son en los cuales se pudo ver con este estudio que eran los que presentaban mayor vulnerabilidad. Todo esto lo podemos correlacionar, como decíamos, con la pobreza y el hacinamiento, poco acceso a recursos. Entonces, este es un mapa que muestra la media de pobreza multidimensional municipal de Fuente Censal del 2018. Este fue un estudio realizado por el DANE. Básicamente, aquí se puede ver pobreza, pero no solo económica, sino también en cuanto a acceso a alimentos y demás. Y pues una vez podemos ver los mismos lugares, aunque también se puede ver la zona de la región del Orinoquio, la región Orinoquia, y pues también la región amazónica, de la Amazonía, en adición a la región Caribe y Pacífica, donde también podemos ver una gran cantidad de vulnerabilidad. Por lo que podemos ver que la enfermedad puede estar en más lugares de los que se ha aislado y que se tiene registro como tal, debido a que en estos lugares no llegan los laboratorios como tal. Como conclusión, tenemos que la shigellosis es una enfermedad de transmisión alimentaria presente en Colombia, influenciada por las condiciones de higiene, que los lugares más vulnerables pueden contraer la enfermedad constantemente, esto porque no tienen acceso a condiciones que puedan hacer que la enfermedad pase, sino que las mismas condiciones van a hacer que se siga presentando y pues puede afectar gravemente a niños menores a 10 años, que pues es los estudios realizados por el ICBF que pues nos dan estos datos.